El pasado jueves, en la página del gobierno de la provincia de Santa Fe, se informaba que Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, Nación, acordaban proyectos para ejecutar nuevas obras en los bajos submeridionales, con la presencia de ministros a nivel nacional y anticipando una inversión de 27.000 millones de recursos para, concretar muchas obras que van a beneficiar con obras que se están reclamando desde hace muchos años al norte de santafesino. Pero bueno, el hecho de que estas promesas lleven años y no se cumplan hace que seamos pesimistas en ese sentido. Por lo menos es lo que están marcando desde la Sociedad Rural de Reconquista con los anuncios relacionados a las obras de los bajos submeridionales. Augusto Gastaldo es el presidente de la Sociedad Rural de Reconquista y está en línea con nosotros. Augusto, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, bien, sacaron un comunicado también este fin de semana luego de tantos anuncios que se hicieron para el norte santafesino durante los últimos días. En cuanto a la hidrovía, con los bajos submeridionales. Sí, así es. Como bien dijiste, la semana pasada tuvimos la visita de los 3 gobernadores y 2 ministros nacionales. Realmente un movimiento poco visto para nuestra ciudad, para nuestro norte, con 5 aviones jet y bueno, gran movimiento. Y sí, realmente, en realidad no somos vos decís pesimistas, ¿no? Nosotros siempre somos muy esperanzados con este tipo de anuncios, ¿no? Y de programas, pero la verdad es que sí, cuesta por ahí un poco ser ya esperanzado, tener, digamos, un pensamiento a futuro con este tipo de anuncios, porque como vos también bien decís, hace muchos años que estamos esperando las obras que ni siquiera se pudieron comenzar en algunos casos, o obras que tienen, como la de los canales, muchos años y que tampoco en algunos casos pudieron sacarle el fruto, sacarle el jugo, ya que, por ejemplo, hay cosas que estuvieron sin terminar ya de hace 20, 25 años. Sí. Y bueno, estos anuncios, por eso el comunicado tiene como doble connotación. Por un lado, celebramos, estamos de acuerdo y digamos, de alguna manera apoyamos la iniciativa de los acuerdos, ¿no? Y del anuncio de las obras, pero por otro lado advertimos de que esto ha sucedido muchas veces con diferentes gobiernos que han pasado, y provinciales y nacionales, y bueno, realmente vamos a estar atrás de los movimientos que haya en cuanto a apertura de sobre o licitaciones, para realmente corroborar y bueno, y obviamente ponernos a disposición también de los gobiernos si en el caso necesitaran de nuestra colaboración, pero sí, no, lo cierto, lo por ahí un tanto esperanzador puede llegar a ser que no estamos en un año electoral, ¿entendés? Entonces, sí. Bueno, no viene asociado con una promesa electoral. Sí. Yo lo que no tengo muy en claro es de dónde saldrían los fondos, porque 27.000 millones es como un número bastante elevado. Tendríamos que repasar nuevamente el presupuesto, que todavía no tiene aprobación por el Congreso Nacional, y sí saldría de otros fondos coparticipables, digo, por las declaraciones del gobernador, ¿no?, que anunció los proyectos, también, bueno, relacionados a la ruta hidrovial, y dijo que Santa Fe le da mucho al país, a la nación, y esto se multiplica y vuelve potenciado a la provincia, ¿no? Sí. Pero no sé si ustedes tienen detalles de dónde saldrían los aportes. Ajá. Desconozco totalmente, y es como vos decís, o sea, es una zona que tiene muchísimo potencial. Leía una nota de la agencia Telam estos días en donde decía que bueno, vinieron como a reflotar o a poner en valor, en producción, 1.500.000 hectáreas. Y en realidad son hectáreas que no es que nadie las viene a poner productivas, o sea, son hectáreas que producen muchísimo, que podrían producir muchísimo más, eso es cierto, pero que hay que acompañar, por lo menos de manera básica, o sea,
con obras sencillas que tampoco, obviamente que hacen falta muchísimas obras y de gran envergadura, pero mínimamente con cosas sencillas como el mantenimiento de los canales, ya estarían haciendo algo para ayudar a que ese potencial se comience a concretar de a poco. Cosas básicas, por ejemplo, te doy un simple ejemplo. Sí, claro. Como te decía hoy, en la construcción de esos famosos canales que sirven para regular o para desagotar y regular el agua que nos vuelca a Santiago del Estero y el Chaco, tenía previsto compuertas que sirven para justamente la regulación de esa altura de agua, ¿no? De ese desagote del agua. Sí. Esas compuertas, en algunos casos ni siquiera, estamos hablando de hace 30 años, ¿no? Sí, estamos... ¿Sabés que recuerdo que fue uno de los primeros viajes que hice como periodista en el gobierno de Carlos Reutemann? A recorrer, exactamente. Fuimos a recorrer toda esa zona, casi nos morimos de calor. Fue una jornada bastante agobiante, pero justamente para como inaugurar, ver todo este sistema de compuerta que después años posteriores nos complicó, porque Santiago del Estero se quedaba sin agua, cerraba, se guardaba el agua para ellos y no había forma de que pase hacia Santa Fe, ¿no? Claro, sí. No, y aparte que esas compuertas, muchas de ellas ni siquiera fueron, se pusieron en funcionamiento porque le faltaron los mecanismos o al muy poco tiempo se los robaron y no se los repusieron, no había un control, nadie sabía quién la manejaba, o sea... Claro, porque ni siquiera se ponían de acuerdo para cuándo manejarlas. Exactamente, porque hay muchos intereses encontrados, ¿no? De diferentes tipos de producciones y de diferentes zonas. Entonces eso ha hecho que complique mucho más el sacarle el jugo a esa infraestructura que era para beneficio, en realidad, o que intente ser el beneficio de todos los productores y de todas las zonas. Bueno, cosas como esas sencillas, digo, a ver, anuncio de miles de millones de pesos y por ahí cuestiones básicas sin resolver todavía desde hace 30 años, con muchos anuncios sobre el lomo. Eso es lo que por ahí intenta manifestar el productor, en donde ve tremendo movimiento de aviones y de políticos y de noticias haciendo ruido, ¿no? Y por ahí el productor que la vive todos los días dice, pucha, qué lástima que digamos se siga hablando de cosas tan faraónicas y no se pueda concretar o no se pueda darle uso en la infraestructura mínimamente con cosas tan sencillas como las que estoy diciendo, ¿no? Bueno, pero ahora... Yo para hacerte una diferenciación, digamos, de lo que por ahí se ve y se escucha con anuncios así tan magníficos, ¿no? Y por ahí, de tantos años, también el productor ver que no se pueden concretar mantenimientos básicos, te digo... Bueno, ahí está el punto. Sí. ¿Ustedes fueron consultados y se les anunciaron estas obras con detalles? ¿Hubo encuentros previos? ¿Son obras consensuadas? No, yo ni siquiera. No. Nosotros formamos parte de un equipo interdisciplinario que está compuesto por un montón de instituciones y entre ellas también está el gobierno provincial. Lo coordina un técnico del INTA, pero nosotros no fuimos avisados previamente de esta reunión y de este firma acuerdo, inclusive nos enteramos muy poquitos días previos a que se realice, de manera que no hay un vínculo tan digamos tan aceitado con la comunicación o sea, para que esto se haga en conjunto. No. Bien. Bueno, eso es lo que a veces marca o te puede dar la pauta de ser pesimista, porque cuando no consultan a los directamente afectados, los involucrados, claro, a los que tienen las tierras, a los que se llevarían este beneficio, a los que están reclamando desde hace muchos años estas obras, ahí es como que suena la alarma. Sí, es sospechoso. Nosotros lo que también... Ojalá nos equivoquemos y realmente estas obras con el consenso de
que gobernadores supuestamente del mismo partido, afín al gobierno nacional, logren traer los fondos porque benefician a todos, ¿no? Ojalá esto se haga. No, por eso te dije desde un principio, nosotros las esperanzas las tenemos. Pero bueno, también hay que decir lo otro, ¿no? Porque esto no es la primera vez que sucede. Yo hace 2 años también presencié una reunión en Resistencia, hacía muy poquitos días que había asumido el gobernador Perotti, y también con los mismos gobernadores presentes la semana pasada en Reconquista, se firmó un acuerdo en donde también se anunciaron montos realmente importantes que iban a volcar a la infraestructura necesaria de la zona, y poco se ha hecho, digamos, muy poco por no decir nada. Entonces, y hace solamente 2 años. Y bueno, y de ahí para atrás también, muchísimas reuniones con gobernadores, en la época de Bonfatti también, no sé, no recuerdo en qué año, pero en Avellaneda también tuvieron una reunión importante, también para una firma de acuerdo. O sea, quiero decir, para atrás ha habido un montón, innumerables reuniones y firma de acuerdo y digamos, anuncios que después no se concretaron. Esa es la realidad. Y eso hay que decirlo también. No es porque uno sea pesimista, sino porque hay que conocer la historia para estar preparado y realmente ayudar a que esto se concrete, porque realmente es muy interesante para la zona, y como te dije también, esa zona que tiene un potencial desaprovechado enormemente, por también, que también hay que decirlo, falta de, digamos, un criterio a largo plazo, porque cualquier país serio tiene proyecciones a 40, 50 años mínimo, y acá, por ejemplo, el gobierno socialista, uno puede coincidir o no, pero tenía una visión un poco más ecologista sobre los bajos submeridionales, humedal casi único en el país, y bueno, duró ese criterio lo que duró el gobierno que estaba en ese momento. Este gobierno de Perotti tiene otro criterio de uso, con una visión, si se quiere, o según ellos lo dicen, más productiva. Y está perfectamente bien, o sea, vuelvo a repetir, uno puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero son diferentes criterios que no pueden estar en base al color político del gobierno de turno. Tienen que ser proyecciones a 40, 50 años que el gobierno tenga que continuar, no cambiar completamente, porque dentro de 2 años gana, no sé, digo, por poner una suposición, un gobierno socialista de nuevo, y vuelve a reformular todo lo que... O sea, es como que volver a empezar cada vez que un gobierno se entiende. Cambia, digamos. Sí, se entiende, y es lo que pasa. Eso es, yo creo que es así medio con una visión a todo tipo de obras o de, digamos, de influencia del gobierno en las diferentes cuestiones, ¿no?, para lo cual existe. Pero en este caso yo lo veo puntualmente, y eso no debería suceder. Bien. Augusto, como siempre, muchísimas gracias, y bueno, vamos a mantenernos en contacto, a ver si hay licitaciones, se aclara cuál va a ser el origen de los fondos, si se puede concretar esta obra que lleva tantos años y que tanto va a beneficiar a todo el norte santafesino. Gracias. Seguro, así lo esperamos. Muchas gracias a vos por el llamado. Buen día. Augusto Gastaldo es el presidente de la Sociedad Rural de Reconquista. Bueno, un poco él dice, no somos pesimistas, somos realistas, estos anuncios que se reiteran, nuevamente promesas para concretar obras que se vienen anunciando desde hace más de 30 años y nunca llegan. Sucedió nuevamente la semana pasada con la presencia de ministros nacionales, del gobernador de la provincia, también de Chaco y Formosa, pero bueno, ahí alertas, esperando que realmente haya más información específica sobre cómo se van a concretar estos trabajos.